Y hace semanas que venimos mencionando que hay temas de moda o del día que empiezan a tapar otras cuestiones de fondo que tenemos en la Argentina y en una Argentina agravada por las cuestiones de la pandemia. En el día de hoy, por ejemplo, es la medida de per saltum, la Corte Suprema que abrió el per saltum en cuanto a los traslados de 3 jueces. Y esto parece que tapa otras medidas de fondo. Yo me vengo preguntando una y otra vez desde este espacio si realmente toda la sociedad sabe de qué se trata, si quienes reclaman por motivaciones principalmente de la justicia o tienen motivaciones políticas, si realmente el traslado de estos 3 jueces es una cuestión netamente de la justicia o no, porque la Argentina siempre tuvo entremezclado las cuestiones judiciales con la política, pero realmente a las personas de a pie, a las personas que todos los días tienen que levantarse y enfrentar situaciones económicas, situaciones sanitarias, situaciones de falta de empleo, por ejemplo, ¿les importa esta situación de la Corte Suprema? No digo que no sea importante, por supuesto que es un tema que vamos a analizar hoy en profundidad con Nicolás Luca, pero hay que empezar a tener en cuenta que los temas de turno, esos temas de moda que saltan y aparecen como en el flash, no tapen los temas de fondo de nuestro país. Ya estamos con todo el equipo de Hoy Nos Toca para analizar no solamente, como les dije en la venta, el tema judicial entremezclado con la política una vez más en la Argentina, sino también el tema de la economía en el día de hoy, porque todos los días hay una nueva noticia. Uno se despierta y se tiene que preguntar, no sé si a ustedes les pasa, ¿qué Argentina tenemos hoy? ¿No? ¿Con qué medida nueva nos van a sorprender en algún punto? Bueno, por parte de la justicia, hoy se conoció, se abrió el per saltum para el traslado de los 3 jueces y se espera que en las 48 horas empecemos a tener un poco más de definiciones, ¿no, Nico? Exactamente, es la segunda vez en la historia de la conformación de la Corte Suprema de Justicia que se habilita el per saltum, algo que está habilitado desde que se creó la Corte, desde la ley número 48, imaginen, vamos por la ley 27.000 y pico, ley 48, es la segunda vez en la historia que se habilita un per saltum, un salto de instancia extraordinario que lo habilita la Corte. Y la Corte lo habilitó por unanimidad. Los 5 jueces dijeron, sí, esto es un tema que amerita que lo tratemos. ¿Que amerita por qué? Por la gravedad institucional. No resuelven solo la cuestión de fondo en la resolución de hoy. Solamente es un acto administrativo en el que dicen, vamos a intervenir nosotros. Pero, ¿qué afecta? Desde el momento que dicen, vamos a intervenir nosotros, queda suspendido todo lo que se hizo. La resolución 183 del 2020, los decretos de nueva designación de jueces, queda todo suspendido. Quiere decir que Bruglia, Bertuzzi, Castelli vuelven a... No, queda todo en pausa. Entonces también se aceleran los procesos. Generalmente los procesos en las Cortes son muy lentos, muy lentos, y una resolución de la Corte puede demorar años, como ha ocurrido muchas veces con causas previsionales. Pero da a entender toda esta situación que va a haber celeridad. 48 horas le dieron al Procurador General de la Nación para que se expida, que en estos casos ante la Corte el Procurador General, además de ser el jefe de los fiscales, ante la Corte es el fiscal. La Corte es un juzgado, el Procurador General es el fiscal. Y le dieron 48 horas a los demandantes, o sea, a Bruglia y a Bertuzzi, a quien ahora también sumaron a Castelli, 48 horas para que mejoren su Nico, haceme un punto ahí, porque quiero remarcar esto. 48 horas entonces sería una situación de celeridad de la justicia, de querer... Inédita. Inédita, vos decís. Inédita. Ni las cámaras resuelven en 48 horas. Las cámaras se reúnen los martes y los jueves o los martes y los viernes, depende del fuero. Acá la Corte se juntó hoy y dijo tienen 48 horas el procurador para decir qué opina y los demandantes para mejorar o ratificar lo que ya dijeron. Rectificar lo que quieran o mejorar la operación, porque a veces como decir apelo alcanza y sobra. En estas 48 horas... va a pasar de todo, ¿no? Obviamente. Y después está... ¿Va a pasar todo? ¿A qué te referís? ¿De que va a haber negociaciones políticas también? Yo no me quiero imaginar lo que debe estar ardiendo esos teléfonos. Esos teléfonos deben estar ardiendo, pero por todos lados. Por todos lados estamos hablando de todo el arco político. Y las presiones ya empezaron tras el escrache de Lorenzetti a ver qué político de qué partido daba el mejor mensaje de solidaridad. Ahora, más allá de eso, hay un por su voto
O sea, por su voto no es en disidencia, es voy por este lado, acompaño a toda la mayoría, pero además quiero aclarar algo. Y ese por su voto es del presidente de la Corte, ni más ni menos que es Rosenkrantz. Y Rosenkrantz pone una línea de punteo sobre los temas que te da la pauta de cuáles van a ser los temas de fondo que bueno, van a ver, abordar. para aclarar entonces un poco, en los argumentos va por un lado el voto de Rosenkrantz, que es el presidente de la Corte, y por el otro lado Todos. el resto de los integrantes. No. Los 5 coincidieron, los 5 firman el mayoritario diciendo vamos a habilitar el per saltum. Y Bien. además, por su parte, agrega Rosenkrantz 8 puntos, 7-8 puntos, entre los cuales él Contanos los fundamentales. a ver. Sí, él manifiesta que hay una que si la Corte no se expide, hay una gravedad institucional. Eso nadie discute que hay gravedad institucional. Los 5 ratifican que hay gravedad institucional y por eso habilitan el per saltum por segunda vez en la historia, por la gravedad que esto reviste, y tienen que resolver cuestiones de fondo, y Rosenkrantz plantea que las cuestiones de fondo son la inamovilidad de los jueces, la garantía de inamovilidad de los jueces. El per saltum es un derecho que iguala a todos los ciudadanos, sea juez o no, de acceder a justicia, y si sos un juez, el órgano que te corresponde para acceder a justicia es la Corte, y que van a resolver el derecho de los jueces a no ser movidos de sus tribunales más allá de su comportamiento, si son buenos o malos jueces. Obviamente, como ya lo habíamos adelantado en este programa, el que tiene todas las de ganar es Castelli, porque concursó para ser un juez de tribunal oral y cambió de un tribunal a otro que sigue siendo oral. Bruglia y Bertuzzi tienen más para perder porque son jueces que concursaron para ser jueces de tribunal oral y fueron movidos a una cámara de apelaciones. Ahora, independientemente de eso, están los reglamentos y en el voto de Rosenkrantz agregan que hay intencionalidades políticas que deben ser evitadas para garantizar la independencia del Poder Judicial. A mí me gustaría abrir el debate que vengo abriendo creo desde la semana pasada en algún punto. ¿A quién le importa la situación del traslado de los tres jueces? En China a nadie no digo le... que es importante o que no es acá nosotros le vamos a debatir a Diana. Sí, siempre nos peleamos Sí, por yo lo mismo. también, No digo que no sea importante, digo que empieza a haber una especie de estrellato que le saca importancia a otras cuestiones del país, como por ejemplo la economía. Bueno, yo te lo resumo de una breve forma y ya se los pateo a mis compañeros. En Cuba a nadie le importa la salud, en China a nadie le importa la economía ni la infraestructura. Bueno, no podemos decir eso. Pero tiene una cuestión de fondo gravísima, que es que hay un partido único. Y, o sea, las cuestiones de fondo, no Totalmente. te importan hasta que es demasiado tarde. Es lo que decíamos el otro día. Están las cosas urgentes y las importantes. Y a veces las dos. Obviamente ahora es urgente e importante la economía, la situación social, los desalojos. Pero esto es muy importante porque tiene que ver con la salud de la República. O sea, no Yo quiero parecer entiendo lo que Lilita va, con hablando, las pero es así. instituciones y ojalá Claro. realmente se encuentre alguna vía para encontrar esa famosa independencia de la justicia de la que todos hablan pero nadie hace nada para que realmente se plasme en la realidad. Y nadie vio nunca, ¿no? Nadie en algún punto, pero a lo que voy yo en esta situación es que me llama muchísimo la atención cómo la dirigencia política está totalmente focalizada por la pelea de repercusiones de qué es lo que sucede con el traslado. El Senado de la Nación se ocupó íntimamente y específicamente de esto. Y hay cosas más importantes. Pero vos te Obviamente. imaginas, bueno, pero eso habría que decírselo a Cristina Kirchner. ¿Vos te imaginás en otro país que la vicepresidenta que tiene no sé cuántas, 12, 13 causas por corrupción, entre otras, en el Senado como presidenta del cuerpo, avale el traslado de 3 jueces que tienen que juzgarla a ellas? ¿Vos te imaginás en el mundo lo escandaloso que sería eso? Y acá es una cosa más. No, Me no parece, es una cosa más. Está en todas partes y en toda la discusión política. Pero tapando y otras está cosas. bien. Y en el mundo No, también lo ¿cómo haría. tapando otra No, cosa? en el mundo también El pasa. mundo también lo haría. Donald Trump está ahora hace 2 Pero no días sé si tapa con toda otras la tapa cosas. por haber ¿Por qué tapa pagado otras cosas? pocos impuestos. Es tremendo, o sea, porque es grave lo que pasa. O sea, tiene que haber independencia judicial. Está bien, pero, y no podés, yo- la vicepresidenta no puede trasladar Pero a los porque acá jueces. Facu me quiere decir algo. Yo apostaría que el 80% de la población argentina no tiene la más pálida idea Pero eso no Claro. significa que no de qué sea se trata. importante. Bueno, pero así Lógico. votamos. Claro, pero eso no significa que no sea el problema de importante. fondo me parece que pasa por otro lado. La Argentina viene en una decadencia de décadas y la justicia es solamente una expresión de esa decadencia. Entonces no A se ver, puede Nico. esperar una justicia alemana cuando vivís en la Argentina. Entonces pasa lo que pasa. Me parece que Es viene un por ese reflejo, lado. vos decís. Claro, no se puede esperar algo superior
cuando en realidad el país Pero hay que está ocuparse totalmente igual. degradado. Por más que la economía es urgente, No hay que digo ocuparse que de la no se economía y hay que ocupen. ocuparse de esto No también. digo que no se Lógico. ocupen, pero tenemos una dirigencia política que se ve que se encarga de la cuestión de turno. Cuando empezó la pandemia, la cuestión de turno eran las cárceles, el estado de las cárceles y demás. 3 días duró. Y después se tapó con otra cosa. Después empezó la toma de terrenos y la toma de terrenos. Y después se tapó con otra cosa. No tenemos una dirigencia política que tiene la habilidad de funcionar a varios carriles a la vez. Yo te Y voy a ahora está decir- funcionando con algo que no le cambia la vida cotidiana Pero a la esa es la gente. Yo te voy a agenda del decir- gobierno, ¿eh? Esa es la agenda del gobierno sobre la que corre de atrás la oposición. Siempre. Yo te voy a decir- es eso, pero les es voy la a decir- agenda del gobierno los temas que vos decís. Los dos corren de atrás, el gobierno y la Bueno, oposición pero lo de sobre los problemas presos, de lo de la gente. todo lo instala el Les gobierno. voy a decir 2 cosas del primer mundo. En Londres clausuraron el Parlamento y a la gente no le importó. Tuvo que intervenir la Corte Suprema previa consulta de la reina. A la gente no le importó. La clausura del Parlamento no le importó. La gente salió a la calle y siguió viviendo su vida como si nada. No hubo manifestaciones, no hubo huelgas, no hubo nada. Una semana de crisis institucional de otro planeta, la gente estaba en otra. Y cuando le consultaron a la gente lo que tendría que haber decidido la dirigencia, pasó el Brexit. Bueno, Hay ahora, cosas que la dirigencia tiene que resolver la dirigencia, sin importarle la opinión de la gente. El resto se llama demagogia. finalizamos con el debate. Nos comentaba recién Nicolás la postura del presidente de la Corte Suprema, Rosenkrantz, y en algún punto fue quien ha tenido el foco de algunos funcionarios del gobierno nacional. ¿Qué dice de todo esto, Gise, la dirigencia política? Tanto el oficialismo y el gobierno como también la oposición. Bueno, reaccionaron de distintas formas, por supuesto. En el gobierno se sorprendieron sobre todo por la Unanimidad. Esa, la Unanimidad. Unanimidad. Porque votaron todos iguales, los 5 jueces de la Corte. Entonces, eso lo sorprendió, por supuesto, al punto de que el presidente estaba en Rosario y cuando volvió, después de presentar la ampliación del plan de detectar, se encerró en su despacho en la Casa Rosada con los dirigentes, la mesa chica, más cercanos, para ver cómo iban a salir a responder esto. En voz baja, después de la sorpresa, primó la cautela. ¿Por qué? Porque entienden lo mismo que la oposición en este punto, en que los jueces, la Corte, se pusieron de acuerdo los 5 para decir que había gravedad institucional y que eso ameritaba que ellos intervengan y por eso abrieron el per saltum. Ahora, de los dos lados también coinciden en que esto no prejuzga sobre la cuestión de fondo. ¿Cuál es la diferencia? En que en el gobierno creen que esta tendencia que hoy los perjudica puede cambiar con la cuestión de fondo. ¿En qué se apoyan? Dicen, como lo que contaba Nicolás, en que si bien votaron todos juntos para abrir el per saltum, los argumentos son distintos en la cuestión de fondo y hablan de que Rosenkrantz está en soledad en ese punto y los otros 4 no. ¿Qué dice la oposición? La oposición lo cree auspicioso y se basa en la jurisprudencia que hay, en otros fallos anteriores de la Corte y ven que esto puede ser una buena señal. Con lo cual, el final está abierto. No me deja de llamarme la atención el tironeo político que tiene una cuestión judicial que tiene que resolver el Poder Judicial. Intento repetir una y otra vez. Todos hablan de la independencia de la justicia. Nadie hace nada para que eso se plasme en la realidad. Ricardo López Murphy es economista. Ricardo, buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches, un gusto de verlas. Economista y político, le vamos a decir también. Así que le vamos a preguntar sobre esta situación, sobre la noticia de hoy acerca de abrir el per saltum de la Corte Suprema y esta cuestión política que se abre, ¿no? Algunos festejan, otros se enojan. No, a mí me parece que la Corte actuó bien en una circunstancia que era claro que se podía cometer una arbitrariedad irreversible y espero yo que actúe en consonancia con la acordada del 2018 donde autorizó los traslados de los jueces. Me parece que con ratificar sus anteriores pronunciamientos el tema está resuelto y espero que así sea. ¿Cree que esto, cómo se va a resolver, perdón, Nico, cómo se va a resolver? ¿Cree que la Corte va a poder tener independencia no lo sé, política? Para eso yo tendría que estar en el voto de cada uno de los miembros del tribunal, del Supremo Tribunal.
Yo creo que hay una cuestión de coherencia de que no se pueda desplazar arbitrariamente los jueces, sobre todo debido a que la acordada de la Corte que dio lugar al traslado de estos jueces avaló su nuevo desempeño, y espero yo que ese criterio sea ratificado. Sí, Nico. ¿Cómo le va, Ricardo? Una de las del binomio de palabras que más me llamó la atención de todo el fallo es gravedad institucional, que es mencionado al menos 3 veces a lo largo del fallo, y que una cosa que lo digamos nosotros los periodistas, otra cosa que lo diga el ciudadano de pie, un legislador, un opositor, un oficialista, y otra cosa es que lo diga directamente la cabeza de uno de los 3 poderes del Estado. ¿Qué tan grave están las instituciones en Argentina para usted? Bueno, es un tema muy delicado. Yo creo que la independencia del Poder Judicial, que no se pueda desplazar los jueces caprichosamente, que no se puedan desconocer acordadas anteriores de la Corte, me parece un tema importantísimo y decisivo. Y espero yo que ese orden legal no sea quebrado. Eso hace no solo al tema judicial, hace a la organización del país y a la confiabilidad de su sistema judicial. ¿Y usted cree que la justicia realmente es independiente de la política? Como decíamos al principio, todos hablan, pero después no lo vemos en la realidad. Ricardo. Bueno, el propósito debe ser ese, y yo diría que hay otra cuestión que está pendiente allí, que es el fallo sobre la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura, que es todavía tan significativo como esto de los jueces, y espero que el Supremo Tribunal resuelva. Ambas cuestiones son decisivas para dar credibilidad a nuestro país. O sea que no se pueden vulnerar las instituciones, el desempeño de los jueces, y que no se puede politizar el Consejo de la Magistratura violando el criterio constitucional. Yo creo que la última reforma, que ya fue declarada inconstitucional, sea ratificado por la Corte. Giselle. Sí, ¿qué tal, López Murphy? Bueno, como decía Diana al principio, está volviendo al ruedo político, está armando su partido Encuentro Republicano, y la pregunta es, ¿va a ser candidato el año que viene a legislador? Y si se va a sumar a Juntos por el Cambio, tal como lo han invitado, entendemos, Patricia Bullrich y Cornejo también, ¿no? Nosotros estamos armando un espacio político y un vehículo institucional para que se pueda expresar la parte de nuestra ciudadanía que obviamente tiene un gran rechazo del actual gobierno y de su narrativa, pero también está decepcionada con la anterior administración. Y ahí se lo resuelvo muy rápidamente. Completada los requisitos institucionales, porque nuestra Constitución requiere que tengamos un partido político, completado eso, nuestra vocación es ir a competir en el 21 con las 2 coaliciones que han gobernado, y hacerlo con autonomía y con total independencia. O sea, no se sumaría entonces a Juntos para el Cambio. Hay un lugar que hemos hecho una salvedad, donde estén en disputa los senadores nacionales, que son 8 provincias, ahí nosotros, por una cuestión de salvaguarda institucional, vamos a buscar la unidad de la oposición para que la vicepresidenta no pueda llegar a controlar 2/3 del Senado. O sea, habría unidad, o sea, irían con Juntos por el Cambio en el Senado, o por lo menos no presentando candidatos. Donde haya elecciones de senadores vamos a buscar la unidad, no es solo responsabilidad nuestra, pero vamos a buscar la unidad. Lo mismo he dicho para el año 23. Nosotros, entre nuestras prioridades está reemplazar el gobierno de los CAI de la Cámpora, y eso va a ser decisivo en el año 23, así que en la elección presidencial vamos a ir a una gran coalición. Una gran coalición opositora que ya empiezan a trabajar en pos de eso. ¿Con qué sectores? Bueno, parte de ese trabajo va a ser cómo organicemos el caso de la unidad en los senadores. Es muy importante que eso se haga con un programa, con reglas, con competencia, y en el resto vamos a competir.
vamos a competir porque somos distintos y el país necesita que reflejemos a toda esa fracción de la ciudadanía que no se ha sentido representada y que yo diría durante una parte del gobierno anterior se sintió rehén de opciones que no eran las que quería. Pero López Murphy, usted menciona las elecciones del 2023 y en miras a tratar de fortalecer la oposición a este gobierno en algún punto. ¿Usted vislumbra desde ahora trabajar con algún candidato a presidente en especial? ¿Ve alguna figura que puede surgir con ese motivo? No, pero me parece que eso no solo es prematuro. Yo no hablo de candidatura ni en el 21 ni en el 23. Yo digo criterios generales. A mí me parece que hoy sería absurdo plantearnos eso con la crisis gravísima que tenemos y las consecuencias de esa crisis. Me parece que es casi una visión futurista, disociada de la realidad. Sí, Facu. Sí, López Murphy, en teoría muchos argentinos tienen la solución mágica quizás para lo que pasa con la Argentina, pero en la práctica nunca se termina de reflejar. En cualquiera de los aspectos que toquemos de la Argentina, estamos hablando siempre de los mismos temas. Me pregunto, ¿qué pasa, digamos, con esa situación y si tiene tiempo la Argentina para pensar en el 2023 en las elecciones o hay que hacer ahora mismo realmente un plan para salir de esta situación? No, yo coincido con usted que la situación está en el límite, que tenemos una gran fragilidad, que carecemos de reservas internacionales y que eso genera un altísimo grado de incertidumbre y un gran pesimismo. Y en ese aspecto el que gobierna tiene que afrontar ese tema, no tratar de aguantar o de correr la arruga, sino enfrentarlo. Sí. En base a los planteos que le acaba de hacer Giselle, uno se pregunta, con todos los armados que van apareciendo de a poquito, incluso escuchamos que Javier Milei ya se lanzó, si no hay como una suerte de corriente que quiere dar como una batalla cultural, ¿no? De que no todo es centro, izquierda, derecha, sino que también hay una corriente liberal en el sentido de otra visión del funcionamiento de la sociedad. Sí, hay que recordar que nuestra Constitución, nosotros somos hijos de Alberdi, o sea, esta idea de tener división de poderes, libertad de prensa, federalismo, autonomía de las personas, iniciativa privada, respeto a la propiedad privada, está en el corazón de nuestra Constitución. Rescatar esas ideas sería para mí la acción más inteligente que se podría hacer en la Argentina. Los países exitosos del mundo se han organizado bajo esas reglas y espero que lo entendamos correctamente. López Murphy, la economía es algo urgente en la Argentina. Me imagino que coincide conmigo en esto. Más que urgente. Vamos, más que urgente. Vamos entonces a adentrarnos en esta situación. Al inicio del programa comentábamos que uno se despierta en la Argentina y piensa, bueno, ¿cuál es la Argentina que me espera en el día de hoy? ¿Cuál es la nueva medida económica o la falta de medida económica que realmente nos va a marcar en algún punto parte del futuro? Porque no se sabe si mañana por ahí hay otra medida que la suprime. Hoy nos levantamos, Facundo, ayúdame, así después le preguntamos a Ricardo sobre cuestiones económicas. Hoy nos levantamos con nuevas restricciones. Nuevas restricciones para acceder al dólar ahorro o al dólar solidario. Ahora todos aquellos empleados de empresas que han accedido al ATP justamente a cobrar parte del salario con la ayuda estatal no podrán acceder a este dólar solidario. Se restringe aún más algo que comenzó hace ya un tiempo y de las casi 5 millones de personas que en agosto accedieron a ese dólar ahorro, serán a lo sumo 1 millón las personas que estarán habilitadas a partir del próximo jueves, 1 de octubre, a comprar su cupo. Y con eso el gobierno gana algo de tiempo, pero no mucho, digamos. Estamos hablando de reducir quizás de 800 o 1.000 millones de dólares la venta de dólar ahorro a alrededor de 200 millones de dólares. Pero la pregunta para López Murphy es, ¿qué medida sigue? Porque es evidente que van a tener que tomar nuevas medidas en el corto plazo porque la sangría continúa. Bueno, y usted ahí lo puso con toda claridad. Primero,
Si usted pierde reservas sistemáticamente, eso no es sostenible. ¿Por qué pierde sistemáticamente reservas? Por dos razones. Porque el precio a que vende no es de equilibrio y porque los pesos que usted obtiene no consigue una remuneración que lo cubra de la inflación o de una potencial devaluación. La expectativa de devaluación que se ve en el dólar futuro es mucho más alta que la tasa de interés de los plazos fijos. Es casi natural que ocurra lo que está ocurriendo. Ahora, fíjese que alrededor nuestro, ni Chile, ni Perú, ni Paraguay, ni Brasil, ni Uruguay tienen cepo. Y la única cosa que se le ocurre al gobierno no solo es el cepo, sino el super cepo y cada vez más controles. Y yo creo que el camino que hay que transitar no es aguantar, es crear certidumbre, ir para el otro lado, es crear un régimen parecido al de nuestros vecinos, que no tienen ese problema de incertidumbre que usted sufre cada mañana. A ver, le quiero corregir ese problema. Hagamos como los vecinos. Me imagino, pero para corregir los vecinos tienen reglas de juego, instituciones presupuestarias, reglas impositivas que no generan este pánico y esta incertidumbre que tenemos en la Argentina. Ricardo, sin embargo, cuando uno le consulta a varios de sus colegas, todos hablan de lo mismo, la necesidad de la confianza, la necesidad de la certidumbre y demás. Pero eso es una construcción a lo largo del tiempo, no hay medidas más concretas porque tiempo no hay, las reservas se agotan. Bueno, normalmente cuando usted tiene ese problema lo que hace es corregir el precio, ¿no? Claro. Y eso repercute en una devaluación acorde a, o sea, hasta que se limite la venta, o sea, y eso repercute en mayor inflación. O sea, es decir, si usted reprimió artificialmente la inflación vendiendo dólares baratos, eso termina costándole más caro que no habiéndolo hecho. Yo de verdad creo que hubiera sido mucho mejor liberar el dólar para los particulares, para el turismo, para los servicios y no generar esta situación de que todos estemos esperando cuándo van a levantar la ventanilla. Pero no hay otro, insisto yo en lo mismo, parece que hoy me voy a pelear con todos, no hay otro mecanismo, porque cuando se ha liberado el dólar, se ha fugado una gran cantidad de dólares de nuestro país. No, al revés, se fugan ahora, no cuando usted lo pone al precio que corresponde, le venden, no le compran. El problema ahora, cuando usted lo entrega, lo ha entregado a precios que la gente cree que son baratos, ¿no? Acá el punto no es si es barato o no, el punto es lo que la gente cree. Y la gente no es que creen 200 familias, fueron más de 5,5 millones de personas que huyen desesperadamente de la moneda local, ese es el problema que tenemos. Igual eso entramos ahí en una cuestión cultural. Tiene que generar certidumbre sobre la moneda local, sobre las reglas de juego, sobre el derecho de propiedad, sobre el presupuesto. Yo hace muchos meses que les digo, convoquen a los organismos multilaterales, a los 5 organismos multilaterales, lleguen a un acuerdo con ellos, creen un programa consistente y entre otros no sostengan variables artificialmente. Sí, y López Murphy, el gobierno igual elige el camino de la prohibición. También lo hizo con la cuarentena, ¿no? Prohibir, sin mirar... No le fue bien. Sin mirar cuál es el fenómeno social, ¿no? Porque aunque se prohíba, lo más probable es que el que se pela el lomo laburando para ahorrar unos mangos, no lo va a querer guardar en pesos. Va a ir al dólar blue, al mercado negro, al que sea. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con el dólar blue? ¿Qué va a pasar si eso también, si pega un salto, se va a trasladar a la inflación? ¿Qué va a pasar? Bueno, ese dólar ya es libre, eso ya está liberado. Lo que está controlado es el dólar que vende el Banco Central, el otro está libre. Ahora, fíjese que ninguno de nuestros vecinos tiene ese problema. ¿No será que el problema lo tiene la política gubernamental? Paco. Sí, López Murphy. Y con respecto a las medidas que pueda llegar a tomar, una de ellas puede estar vinculada a esas cajas de ahorro y cuentas corrientes que todavía tienen casi 17.000 millones de dólares de los ahorristas argentinos. Mire, ahí tenemos un régimen que ha funcionado bien durante muchos años y que ha hecho que el Banco Central tenga las reservas guardadas y asignadas a esa tarea y
tanto no cambien ese régimen, eso está cubierto. Es decir, detrás de esos depósitos están las reservas. Ahora, lo que es vital es que esa pregunta que usted hace no se haga. O sea, ¿y por qué se hace esa pregunta? Porque en nuestro país se desconfía enormemente del gobierno, de los impuestos extravagantes, de las confiscaciones, de los defaults. Bueno, lo que habría que hacer es gobernar para el otro lado, creer que cumplir con las deudas, no confiscar depósitos, hacer lo que hacen nuestros vecinos es lo que corresponde. Ojalá copiemos a nuestros vecinos. Ricardo, hablábamos fuera del aire, creo que Giselle lo planteaba, acerca de estas nuevas restricciones, por ejemplo, en el día de hoy a la compra de dólar ahorro, que esas personas se van a ir al dólar blue, en algún punto al mercado informal. ¿Cómo va a jugar esa variable en algún punto? Bueno, lo que es vital es que usted cree incentivos para que la gente retenga ahorros. Usted le tiene que dar, digamos, una remuneración que sea consistente. Yo le estuve refiriendo una variable muy precisa. El Banco Central interviene en los mercados de futuro. La tasa de interés implícita ahí es mucho más alta que en el plazo fijo. Eso no puede ser. Claro, es una de las herramientas, sí, Nico. Sí, Ricardo, usted hablaba recién de generar confianza, o sea, que la gente le huya al peso, básicamente, por falta de confianza. Ahora, ¿cómo se puede cambiar esa cultura cuando del 75 al 89 la inflación fue de 3 dígitos anual, del 89 al 90 fue de 4 dígitos, se frenó solamente por ley y después del 2002 para acá volvió a ser de 2 dígitos anual? O sea, en 50 años la inflación ha sido única en la Argentina. ¿Cómo se puede cambiar la cultura para que la gente confíe en el peso? Bueno, de 1970 a 2020 emitimos al 85% anual y tuvimos 83% de inflación. Es decir, usted tiene que, la regla es razonable, usted tiene que balancear las cuentas fiscales y no usar al Banco Central como la segunda tesorería. Es decir, la idea de que usted puede imprimir dinero para actuar de Papá Noel ha sido una tragedia en la Argentina y la han reiterado muchos gobiernos. Fíjese que en los años que no tuvimos inflación en la convertibilidad, ¿por qué no la teníamos? No la teníamos porque el Banco Central no podía actuar de Papá Noel, tenía que utilizar los pesos para comprar dólares. Entonces, al no poder actuar de Papá Noel, no teníamos inflación. Me parece que después de esos 10 años de estabilidad es fácil ver lo que tenemos que hacer. Igual me da la sensación que ahora va a ser imposible medir la inflación. Con una cuarentena que tiene la economía bastante paralizada, no se me ocurre cómo se puede proyectar, por ejemplo, un presupuesto del año que viene con un 29% de inflación. No sé qué opina usted. Sí, a mí no me da. Usted vio el número que yo le di entre 1970 y 2020. Emitimos al 85, tuvimos 83% de inflación. Hay alguna vinculación, me parece, entre la tasa de emisión monetaria y la inflación. ¿No le parece? ¿No? 50 años que den iguales, debe ser una casualidad. No creo que sea una casualidad. Quizás no están evaluando esas variables. No sé, dígame usted que se ve analista. Ese es uno de los problemas que tenemos. Han emitido a trocho y moche. Como han controlado el dólar, ¿dónde se le fue la emisión? Se le fue por las reservas. ¿Y por qué pierden reserva? Porque si usted emite mucho controlando el dólar, lo que hace usted es perder reserva. Si usted suelta el dólar, deja de perder reserva, pero ahí se ve la inflación. ¿Y usted sí le puede decir al gobierno cuándo tiene que dejar de emitir? ¿Qué le diría? Yo creo que lo más sano que puede hacer la Argentina es someterse a un régimen previsible. Quiero recordarle a todos ustedes que entre 1900 y 1945 Argentina tuvo menos inflación que Estados Unidos y creció más. Pero no teníamos Banco Central. No, tuvimos hasta un periodo entre 1935 y 1945, pero había una disciplina, o sea, usted no utilizaba la capacidad de imprimir dinero fiduciario para hacer esto que hemos hecho durante todo este año. Yo creo que eso no fue inteligente y lo estamos pagando. Ricardo, siempre es un gusto. Que tenga usted buenas noches. Gracias. Un gusto de hablar con usted. Hasta luego. Por favor.
a troche y moche. Me encantó, Sí. ¿no? Mi papá creo que dice a troche Sí, y moche sí, todo sí. el tiempo también. Sí, totalmente. La frase que nos quedó en el día de hoy. Veníamos comentando las circunstancias de la economía, ¿no? Y de los sectores que realmente pueden llegar a ayudar a impulsar esta generación o esta obtención de dólares que puede llegar a tener el Estado. Vamos a dedicarnos precisamente a una de las industrias, al agro, en el próximo bloque. Ya venimos.